Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Punto Alto y Bajo. Espero que se encuentren muy bien. Vamos a comenzar con este curso sobre los puntos básicos del crochet. Para comenzar, vamos a necesitar lo siguiente. Te recomiendo que sea un hilo de algodón o de acrílico, pero que sea en este grosor. Este es algodón no mercerizado. Mide 2 milímetros de grosor aproximadamente. Este también es algodón mercerizado, mide 2 milímetros de grosor aproximadamente. Este es de acrílico, su grosor también es aproximadamente de 2 milímetros, pero es 100% acrílico. Los tres tienen el mismo grosor. Pueden utilizar el que ustedes prefieran, el que encuentren o el que más les guste. Esto será únicamente para aprender, para practicar. También ocuparemos un gancho de 3 milímetros. Puede ser de aluminio, de plástico, ergonómico o de bambú, el que puedas conseguir. También vamos a ocupar una aguja lanera, la que encuentres también o la que más te guste. Hay de estas pequeñitas que la punta es más filosa, hay de plástico y esta otra también de aluminio, pero con el espacio del hilo más grande. Y por último vamos a ocupar unas tijeras. Este material que vamos a usar yo te lo recomiendo para que lo utilices durante todo el curso donde aprenderemos todos los puntos básicos del crochet. Vamos a terminar en cada curso con un pequeño proyecto que es donde vamos a ir practicando y al final nos va a quedar una pequeña muestra de lo que aprendimos. Cuando hayamos terminado todo el curso, es decir, todas las clases, que ya dominemos un poquito más todos los puntos, haré un video, que será ya el último, sobre este curso, donde te voy a mostrar los tipos de hilo que yo utilizo, los tipos de gancho, cómo saber qué gancho usar para el tipo de hilo y muchos detalles. Por lo pronto solamente esto para comenzar a practicar los puntos. Daremos inicio con la clase número 1, en donde aprenderemos a realizar el nudo corredizo, las cadenas y el punto bajo. Vamos a practicar un poco y al terminar nos quedará como proyecto final un portavasos. Ahora, te recomiendo que cuando vayas a utilizar tu hilo, en lugar de usar la hebra que viene por fuera, si yo le quito la etiqueta, tiene esta hebra por fuera, donde está todo el hilo enredado. Pero te recomiendo que lo saques desde adentro. Aquí ya la saqué, pero es sacarlo de aquí porque es más fácil ir tejiendo y esto sale con más facilidad. ¿Sí ven cómo sale? En cambio, si usamos la hebra que está afuera, el hilo, esta bolita de hilo va a estar rodando. Igual aquí, tiene una hebra por fuera, pero yo la saqué de aquí adentro y es más fácil utilizar este hilo y sacar esta. También este otro tiene su hilo aquí por fuera, pero lo saqué por dentro y sale con más facilidad. Si no la puedes sacar de adentro, no la encuentras, porque a veces es difícil no encontrarla, pues utilizas la que está por encima. ¿Cómo puedes tomar tu gancho? Esta es una forma, con la cabecita hacia abajo. También puede ser con estos dos dedos. De esta manera, como si tuvieras una pluma. O parecido a esto, pero con el dedo un poquito más recargado o apoyado en el gancho. Ahora, el hilo. Ahorita les voy a mostrar más despacio el tema de las manos. El hilo. Yo lo que hago es darle una vuelta a mi dedo meñique, lo paso encima de mi dedo índice, con el dedo del centro tomo el hilo, de esta manera. Lo vuelvo a repetir, dedo meñique, le doy una vuelta, por el dedo índice, con el dedo del centro y mi dedo pulgar lo voy a tomar. La segunda opción
es de la misma manera, comenzando con el dedo meñique, pero en el dedo índice le damos 2 vueltas. Y la tercera opción es únicamente sujetarlo con estos dedos y darle una vuelta en el dedo índice. Aquí lo estoy sosteniendo con estos 2 dedos, aquí lo detengo y aquí tengo esta parte donde voy a ir estirando el hilo. O también lo puedes tomar como a ti se te acomode mejor, como te sientas más a gusto. Como lo decía antes, con la práctica vas viendo cómo te acomodas, cómo te sale mejor. Ahora, regularmente siempre comenzamos con el nudo corredizo. Yo lo hago de la siguiente manera. Tomo mi hilo, le doy vuelta a 2 de mis dedos. Esta hebra pequeña la paso por detrás y la sujeto aquí enfrente. Ya que la tengo, saco mis dedos y estiro. Y ya tengo mi nudo corredizo. ¿Por qué nudo corredizo? Porque lo podemos correr con esta hebra pequeña para hacerlo más pequeñito, o estiramos aquí y se hace más grande. Aquí lo que hago es colocar el gancho adentro de este nudo corredizo, estirar la hebra pequeña para ajustarlo a la medida del gancho, que no quede muy apretado, que quede suelto, que se pueda mover. Ahora voy a tomar el gancho, yo lo tomo de esta manera, voy a colocar el hilo en mi mano como lo mostré antes, dedo meñique, dedo índice, aquí que no quede muy suelto, lo agarramos desde aquí y vamos estirando para que con el dedo del centro y el dedo pulgar tomemos aquí la parte del gancho y del hilo. Con estos dedos vamos a estar tomando el hilo y ahora sí con la otra mano, tomamos el gancho como se los mostré antes, como se sientan más a gusto. Ya que tenemos esto, vamos a comenzar a tejer cadenas. Aquí voy a tomar el hilo de la parte de abajo, donde está el nudo, abajo. Voy a pasar el gancho por debajo del hilo, que el hilo quede por debajo de la cabecita del gancho y lo voy a pasar por la hebra que ya está en el gancho. De esta manera. Siempre debe de quedar una hebra aquí en el gancho, no la tenemos que soltar. Nuevamente paso el gancho por debajo del hilo, ya que esté el hilo en la cabecita del gancho, ahora sí lo paso por debajo de esta hebra. Nuevamente por debajo del hilo, ya que el hilo esté abajo de la cabecita del gancho, lo paso por la hebra que ya está en el gancho. Y de esta manera hacemos cadenas. No hay que hacerlas muy apretadas ni muy flojas. Muy flojas estaríamos haciendo esto. Así, porque luego todas van a quedar de diferente tamaño. Tiene que estar aproximadamente a lo ancho del gancho. Y que pase con facilidad. Tampoco que pase así súper apretado, porque si aquí ya no pueden meter el gancho en la hebra que ya está en el gancho, entonces van a quedar súper apretadas y no es lo que estamos buscando. Tiene que quedar a lo ancho del gancho. De esta manera, y hay que hacerlo suave. No hay que tensar o apretar demasiado. Y de esta manera se hacen las cadenas. Ya tenemos las cadenas. Así es como se realizan. Yo aquí cambié de hilo, agarré un color que siento yo que se nota más en el video, pero es del mismo grosor que el que estaba usando antes. Para ir practicando y nos quede un pequeño proyecto, vamos a realizar un portavasos. Aquí vamos a tejer 15 cadenas. Queda como una trenza y vamos a contar, estas son las cadenas. 1, 2, 3,
4. Se forma como una pequeña V. Cada una de esas V es una cadena. Contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15 cadenas. Ya tenemos las 15 cadenas y ahora vamos a comenzar el punto bajo. Aquí voy a realizar una cadena extra porque necesito darle altura al primer punto. Entonces, cuando es un punto bajo, hacemos una cadena extra. En esa cadena extra no vamos a tejer nada, es solamente para darle altura al primer punto. Me paso a la siguiente cadena y ahí voy a comenzar el punto bajo. El punto bajo es colocar el gancho dentro de esa cadena, de esta manera. Voy a tomar hilo, ya cuando está en la cabecita de mi gancho lo voy a pasar por esta cadena, que es donde estoy comenzando a tejer. Y voy a levantar el gancho. Ya que tengo 2 hebras aquí en el gancho, ahora voy a cerrar el punto bajo tomando hilo y pasándolo por estas 2 hebras que ya tengo en el gancho. Entonces ya tomé hilo de esta manera y las paso por estas 2 hebras. Y ya tengo el punto bajo. Lo vuelvo a repetir, tomo la siguiente cadena, tomo el hilo, lo paso por esa cadena y levanto. Ya que tengo las 2 hebras en el gancho, tomo hilo y paso por dentro de estas 2 cadenas. Y ya tengo el punto bajo. Voy a volver a repetir en la siguiente cadena. De esta misma manera vamos a terminar toda la fila, tejiendo un punto bajo sobre cada cadena. Ya estoy por terminar la fila. Aquí está la última cadena. Vamos a tejer ahí el último punto bajo. Y tenemos terminada la primera fila. Ahora, siempre que vamos a comenzar con la siguiente fila, vamos a levantar con una cadena. Es decir, aquí donde terminé, hago una cadena. En el gancho siempre va a estar una hebra o una cadena. Esto siempre tiene que estar en el gancho. No lo debemos de soltar. La cadena se hace tomando hilo y pasándola por la cadena o la hebra de hilo que ya está en el gancho. De esta manera. Ya que la hice, voy a girar mi trabajo para seguir tejiendo puntos bajos. Ahora un punto bajo sobre cada punto disponible. Este de aquí de la esquina es el primer punto, este que se forma aquí. Ahí vamos a comenzar a tejer. Coloco el gancho que atraviese todo el punto por la parte de arriba. Se ve igual que la forma que tenían las cadenas, como unas pequeñas V encima de cada punto. Aquí el punto completo queda encima del gancho esta V. Así lo voy a tomar, tomo el hilo y hago el punto bajo igual que lo hicimos antes. Siguiente punto. El siguiente punto lo identifican, está abajito de esta pequeña hebra. Entonces aquí tomo el punto y hago mi punto bajo. Tomo el siguiente punto y hago el punto bajo. Si en la primera fila tejimos 15 puntos, en la segunda y todas las demás nos tienen que seguir quedando los 15 puntos. Entonces vamos a terminar esta fila de la misma manera.
Ya estoy por terminar la segunda fila. Aquí me quedan 2 puntos. Voy a tejer aquí en el penúltimo. Y el último punto se puede esconder un poco. Aquí es muy notorio, pero hay veces que cuando ya llevamos mucho tejido avanzado, se puede esconder un poquito el último punto. Aquí si lo volteamos, este es el punto. No nos tiene que quedar ningún punto sin tejer. Entonces tomamos este último ya para terminar la fila y sigo teniendo en esta segunda fila los 15 puntos con los que inicié y así se ve la segunda fila. Así va nuestro pequeño proyecto. Como se los mencioné antes, cuando voy a comenzar con la siguiente fila, aquí donde terminé, levanto con una cadena, giro mi trabajo de esta manera y comienzo otra fila. Aquí también nos puede pasar que nos brinquemos este punto. No hay que olvidar tejer aquí en esta esquina, es donde comenzamos el punto bajo. Me paso al siguiente y punto bajo. En el siguiente, punto bajo. Y voy a terminar la fila de la misma manera. Todas las filas las vamos a tejer igual. Vamos a ir practicando un punto bajo sobre cada punto disponible. Cuando terminemos la fila, levantamos con una cadena, giramos el trabajo y comenzamos otra fila. Y vamos a tejer la cantidad de filas que sean necesarias para el tamaño o largo que le quieran dar a su portavasos. Este pequeño proyecto que estamos formando es para hacer un portavasos. Es algo sencillo, muy básico, pero que nos va a ayudar a practicar este punto. Yo los portavasos que utilizo, a mí me gusta mucho utilizar portavasos y regularmente me gustan con puntos bajos. También los he hecho con puntos altos, pero con puntos bajos quedan más cerrados. Aquí ya terminé la tercera fila. Como lo dije antes, levantamos con una cadena, giramos el trabajo y comenzamos la siguiente fila. Vamos a tejer y a seguir practicando haciendo las mismas filas. Ya terminé de tejer las filas. Esto lo pueden hacer o más pequeño o más largo. Lo importante aquí es seguir haciendo filas, practicar hasta dominar este punto. Yo en total vamos a contar las filas. ¿Cómo las contamos? Aquí se puede perder un poco. Aquí no sé si distinguen que esto parece una sola pero gruesa. Bueno, en esto solo hay 2 filas. Pero bueno, yo lo veo como si esto fuera una línea, esta otra línea, pero en realidad en esta línea que se marca aquí hay 2 filas. Pero miren, vamos a contarlas de una por una. Esta es la primera fila. Esto que se forma aquí es la segunda. Si lo estiramos se ve mejor. Entonces hice 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 y 19 filas. Si esto se les tuerce mucho, que les haya quedado así, por ejemplo, quiere decir que muy probable hicieron los puntos muy apretados. Igual lo podemos destejer y volverlo a hacer. Si es normal que a veces se doble un poquito, pero acomodándolo tiene que tener su forma. A mí se me dobla un poquito de estas 2 esquinas, pero todavía eso es normal. Si está muy torcido, quiere decir que los puntos pueden estar muy apretados. Estas filas que acabo de hacer, en total miden 9 centímetros.
pero como les decía, lo pueden hacer más pequeño o más grande. Ya para terminar vamos a tejer una fila alrededor, igual de puntos bajos, es lo que estamos practicando para terminar este pequeño proyecto. Ya que tenemos el total de filas que queremos para este portavasos, lo que haremos es igual, levantar con una cadena y vamos a tejer por esta orilla puntos bajos. Aquí puede sonar o se puede ver un poquito complicado, pero las filas las vamos a tener, digamos, de lado o acostadas. Puede ser un poquito más difícil saber dónde hacer cada punto, porque regularmente tejemos una fila encima de la otra y ya sabemos que es un punto bajo sobre cada punto disponible. En este caso, cuando quiero dar una forma más derechita o que se vea mejor los laterales, como en este caso, quiero que se vean igual que esta o igual que aquí abajo, lo que hago es hacer esta fila de puntos bajos que les voy a mostrar. Igual levantamos con la cadena, giramos hacia este lado porque es donde vamos a tejer y lo que hago es tejer un punto por fila, es decir, esta es una fila. Entonces, aquí en algún espacio, en algún huequito, coloco mi gancho y hago un punto bajo. Aquí comienza otra fila, entonces ahí busco dónde colocar el gancho y hago el punto bajo. Aquí tengo otra fila, es esta. Entonces aquí busco un espacio para hacer el punto bajo. Aquí tengo otra fila, aquí hago otro punto. También hay que tratar de no tomar, por ejemplo, solamente este hilo, porque luego va a quedar aquí un poquito abierto. Entonces tomo un poquito más de hilo y hago ahí el punto bajo. Aquí tengo otra fila, entonces ahí hago un punto bajo. Y de esta manera hacemos que esa orilla se vea mucho mejor que como estaba. Claro que esta fila también hará que quede un poquito más ancho. Si se fijan aquí, donde ya están los puntos bajos y donde no los hay. Entonces esto en algunos proyectos puede ser opcional, depende de qué estemos tejiendo, si queremos que se vea mejor o lo dejamos así. Entonces vamos a continuar aquí por todo este lado haciendo los puntos bajos. Aquí tengo otra fila, aquí hago otro punto bajo. Y así vamos a continuar hasta terminar. Aquí vemos la diferencia del lateral donde hicimos puntos bajos y donde no los hicimos. Como les decía, esto es opcional, depende de cada proyecto, pueden hacerlo o no pueden hacerlo. Ahora, aquí puedo cortar el hilo y después hacer otra fila aquí. O le puedo dar toda la vuelta. ¿Cómo haríamos eso? Igual, siguiendo con los puntos bajos, pero lo que yo hago es que en las esquinas, por ejemplo, en esta esquina, voy a tejer dos puntos bajos. 1 y 2. Pueden ser 2 o 3. Esto es para que no quede la esquina muy apretada y estos 2 o 3 puntos giren un poquito para seguir tejiendo de este lado. Si solamente hiciera un punto bajo, la esquina se me puede doblar o se puede hacer para adentro, tipo así. Pero si hacemos 2 o 3 puntos en la esquina, eso no va a pasar. Por ejemplo, aquí ya hice 2. Y ya con esto estira, digamos, un poquito más y tiene más alcance, para poder llegar hacia el otro lado. Entonces aquí. Otro tip, digamos, vamos a colocar este hilo aquí. Bueno, esto se los voy a dejar hasta el final porque los puedo confundir un poco. Es
ir tejiendo los puntos bajos y escondiendo esta hebra, pero mejor lo dejamos para el final. Al final les doy unos tips de cómo hacerlo un poquito más rápido. Esta hebra que tengo aquí la hago a un lado simplemente, y ahora aquí sí tengo puntos, entonces es más fácil saber que debo de tejer un punto bajo sobre cada punto. Y así me voy a ir por toda la fila. Aquí llegué nuevamente a la esquina. ¿Qué voy a tejer? Lo mismo que hice en la primera esquina que pasé. ¿Qué hice yo? 2 puntos bajos. Entonces en esta esquina también hago 2 puntos bajos. 1 y en ese mismo 2. Ya que los hice, ahora sí, me voy a este otro lateral, igual como lo hice antes. Por cada fila, un punto bajo. Aquí tengo otra fila, aquí busco un espacio para hacer el punto bajo. Y de esta manera terminamos toda esta orilla. Igual de puntos bajos. Ya estoy por terminar esta fila. Me queda el último punto aquí arriba. Hacemos el último punto bajo. Y para que esto no quede así como abierto, se ve como si el punto no estuviera terminado, en esta cadena, que si recuerdan comenzamos con una cadena a tejer toda esta vuelta, vamos a tomar o vamos a colocar ahí el gancho y hacemos un punto deslizado. Regularmente cierro los proyectos con punto deslizado, que es tomar hilo, lo paso por ese punto o esa cadena y así como lo metí por ahí, lo voy a pasar ahora por esta hebra que tengo aquí en el gancho. Esta misma, no voy a tomar hebra como el punto bajo, no. Esta misma la voy a pasar a esta cadena o a esta hebra. Es esa misma, la tomo y la paso por ahí. Y ahora sí, ya terminé. Voy a cortar el hilo. Estiramos aquí. Ya quedó esta hebra suelta. Y terminamos este portavasos. Ahora falta agregarle los detalles. Para esconder las hebras de hilo que quedan sueltas, vamos a utilizar una aguja lanera. Lo que haremos es tomar esa hebra que quedó suelta, la aguja, la vamos a pasar por el huequito y ahora, si recuerdan, tejimos de esta manera. Comencé aquí, comencé a tejer todo con viendo hacia arriba o hacia enfrente o hacia mí. Entonces esta parte es la parte de arriba del proyecto y esto lo vamos a dejar para que sea la parte de abajo. Se ve un poquito diferente, casi no se nota la diferencia, pero vamos a tomar como parte del frente, tomando en cuenta la última vuelta de puntos bajos porque la estuvimos tejiendo con los puntos viendo hacia nosotros, hacia arriba. Entonces, la hebra, ¿dónde la voy a esconder? En la parte de abajo. De todas formas, la vamos a esconder de una manera que no se note. Es decir, vamos a pasarla entre el tejido sin que la aguja salga por esta parte para que no se vea el hilo atravesado. Vamos a estirar y ya. Si considero que necesito pasarla más veces para que no se me suelte, pues lo hago. Si no, con esto es suficiente. Cortamos al ras. Acomodamos aquí un poquito y ya escondimos la hebra de hilo. Ya no se ve para nada.
Hacemos exactamente lo mismo con esta otra. Hasta aquí terminamos la práctica de este portavasos, pero vamos a darle un toque final para que no se vea tan sencillo, para que tenga unas vistas mejor. Para esto voy a tomar hilo del largo que yo quiera. Tomen en cuenta que esto se va a doblar por la mitad, entonces las puedo dejar de este largo. Es decir, esto es el largo, pero lo voy a doblar por la mitad. Después voy a tomar una esquina con el gancho, coloco este hilo así a la mitad en el gancho y me ayudo para pasarlo por ese punto que acabo de tomar. No lo voy a sacar todo, voy a colocar la parte de abajo de este hilo en el gancho de esta manera y lo voy a pasar aquí por dentro. Lo suelto y apretamos y nos van a quedar estos hilitos. Al final los podemos cortar si consideramos que nos quedaron muy largos. Entonces voy a seguir haciendo otros. Los puedo cortar todos de una vez para tardarme menos, es decir, hacer el doblez con la medida que necesitemos. Ya que hicimos los suficientes, ahora los voy a cortar por la mitad. Y voy a hacer lo mismo por la orilla. Puedo hacerlo en todos los puntos o un punto sí y un punto no. Por ejemplo, aquí lo hice en la esquina, me brinco un punto donde no haré nada, me paso al siguiente y ahí voy a colocar otro hilo. Lo doblo a la mitad, lo coloco en el gancho, lo paso por ahí. Si no lo quieren hacer con el gancho, que es subirlo aquí, y lo metemos y soltamos. También se puede hacer únicamente con las manos, es decir, solamente vamos a pasar el hilo por ese punto, aquí soltamos el gancho y con nuestras manos pasamos estas dos hebras de hilo por este huequito. Ahí están y apretamos. Y así lo voy a hacer en toda esta orilla y cuando termine haré lo mismo del otro lado. Al terminar de colocar todos los hilos en los laterales, ahora los vamos a cortar para que queden más parejitos. Yo solamente los coloqué aquí en los laterales, pero pueden ponerlos por toda la orilla, nada más que no obstruyan la parte del centro para poder utilizar bien este portavasos. Aquí ya nada más los voy a cortar. Hasta aquí terminamos con la clase número 1. Ya aprendimos a realizar el nudo corredizo, a tejer cadenas y el punto bajo. Con esta pequeña práctica tenemos como resultado final un portavasos, pero podemos tejer infinidad de cosas con este punto. Aquí te muestro dos pequeños ejemplos que tengo a la mano. Es este monedero, la parte de arriba y la parte de abajo son puntos bajos. Se ven un poquito más grandes porque utilicé un gancho más grande. También te muestro este otro ejemplo, es un corset, el cual también lo tejí con puntos bajos. Entonces, bueno, estas son dos opciones que tenía aquí a la mano, pero puedes tejer muchísimas cosas con este punto. En la clase número 2 vamos a aprender a tejer el punto deslizado y el punto medio alto. Nos vemos en la siguiente. Bye. Esto ha sido todo por hoy, espero que te haya gustado este video y me regales tu like. No se olviden de suscribirse al canal y activar la campanita para que no se pierdan ningún tutorial.